pues queremos en este mes de marzo ver temas relacionados con lo que es el hogar, lo que es la familia. Y estamos tomando en cuenta lo que nos dice ahí en Génesis, en donde leímos con anterioridad, sobre todo hace 8 días hablamos ahí en Génesis 25 de los peligros de un hogar disfuncional. Hoy vamos a continuar con ese tema, analizando el hogar en este caso de Isaac y Rebeca. Y recuerden que la misma palabra del Señor nos dice que estas cosas que se escribieron para nosotros. Y el propósito de la palabra de Dios es instruirnos en los caminos del Señor. Él ha dado su palabra para que le conozcamos, pero también para que nos conozcamos a nosotros mismos. Juan Calvino en sus instituciones hablaba acerca del conocimiento de Dios que el hombre debe tener, el conocimiento que el hombre debe tener acerca de Dios, pero también del conocimiento que el hombre debe tener de sí mismo. Y por eso es importante que si nos vamos a conocer, tenemos que hacerlo desde la perspectiva de Dios. Porque si nos conocemos a nosotros mismos, solamente tomando como referencia a los demás, pues no vamos a tener un concepto adecuado. Necesitamos que sea Dios quien nos diga quiénes somos, para que de esa manera podamos. Él fue el que nos diseñó, Él fue el que nos hizo. ¿Quién nos conoce más? Pues Él. Ni siquiera nos podemos conocer a nosotros mismos. Él es el que nos conoce mejor y Él es el que nos dice quiénes somos. Y ahí es en donde el ser humano encuentra lo que se le ha denominado su origen, su unidad y su destino, que viene siendo de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. Tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. Y a la vez vemos nosotros en la palabra de Dios que tanto nuestro pasado como nuestro presente y nuestro futuro están en las manos de Dios. Nuestra vida está en Él, está guardada en Él, está segura en Él. Pues bien, nada más a manera de resumen, considerando lo que es Génesis capítulo 25, encontramos que Dios es el que le concedió hijos a Rebeca, así que ya leímos ahí que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así que gracias a Dios porque Él concedió a nuestros padres que nosotros naciéramos y que hemos crecido. Gracias a Dios por los hijos que Él nos ha dado también, porque de Él viene todo eso. Y aquí queda claro en la palabra de Dios. También hemos visto cómo los hijos nacen, crecen y empiezan a desarrollar sus propias habilidades, su personalidad, su carácter, y cada uno es diferente, es distinto, y qué bueno que así es. Y como padres tenemos que apoyar a nuestros hijos en cuanto a sus sueños, en cuanto a lo que ellos quieren ser, no imponerles nuestros deseos, sino apoyarles a ellos en su propósito, en su plan de vida, ¿verdad? En lo que ellos quieren ser. Claro, siempre y cuando sea correcto, siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Dios, y por eso tenemos que pedir la dirección de Dios como padres y animar a nuestros hijos que también pidan la dirección de Dios para que ellos puedan escoger la carrera que va a permitirles realizarse plenamente. También hablábamos del peligro que hay en que los padres empiezan a preferir a uno de los hijos a costa de los demás. Decíamos que la responsabilidad de los padres o como padres es amar a nuestros hijos por igual. Esa es nuestra responsabilidad. Y cuando no se hace eso, empiezan a crearse
división, a crearse una división dentro del hogar, se empiezan a formar bloques de choque y la familia empieza a fragmentarse. Por eso es bien importante que como padres tratemos no solamente de mantener, sino de fomentar la unidad en nuestros hijos, para que aprendan a amarse entre ellos, a apoyarse entre ellos, porque eso es muy importante dentro del hogar, dentro de la familia. Y vemos que eso no estaba pasando ahí en el hogar de Isaac y Rebeca. Y esto trajo consecuencias muy lamentables, muy tristes para esa familia. Hoy vamos a continuar con el versículo 30 y 31 de Génesis capítulo 25, en donde vamos a ver cómo Jacob se aprovecha de la situación o necesidad en que se encuentra su hermano Esaú. Por eso les invito a que mantengan abierta su Biblia ahí en Génesis capítulo 25, y conforme vayamos estudiando este pasaje, vamos a ir leyéndolo y vamos a ir sacando las enseñanzas que encontramos aquí. Génesis 25, versículo 30 y 31, dice así. Y dijo, en este caso, voy a leer un poquito desde el versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí, hermanos, hay una situación. Esaú le gustaba ir de cacería y regresó y venía cansado y hambriento. Esa era una necesidad real. Aquí no vamos como dicen, a entrar en más detalles. Bueno, ¿y quién le manda a haberse ido a cazar y no cazar nada y tener hambre? No, la situación es esa. Él estaba cansado y tenía hambre. Por otro lado, está Jacob, que ha preparado, dice, un guiso rojo de lentejas, dice incluso de qué, ¿verdad? Es interesante ese detalle. Y vemos cómo Esaú se acerca a su hermano Jacob y le dice: dame de lo que preparaste, dame de ese guiso que tienes ahí. Seguramente estaba rico, ¿verdad? Aromático, así antojable, ¿verdad? Y más con hambre. Y Jacob se aprovecha de esa situación en que se encuentra su hermano. En lugar de compartirle, en lugar de decirle: sí, hermano, sí, hermanito, ven, siéntate, te voy a servir, te voy a dar, dijo: te voy a dar eso, pero siempre y cuando me vendas tu primogenitura. A cambio quiero tu primogenitura, tu derecho de primogenitura. Y vemos en este caso cómo Esaú, como dice ahí, menospreció su primogenitura, su derecho a la primogenitura. Dijo: pues si me voy a morir de hambre, ¿para qué me sirve la primogenitura? Así es que sale, como diríamos, sale a cambio. Pues. Y de esa manera Esaú menospreció la primogenitura. Y aquí, hermanos, yo quiero que
saquemos una enseñanza de esto. No voy a ahondar mucho en los pasajes por cuestión de tiempo, pero sí es importante que entendamos que no se debe aprovecharse de la necesidad de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Y sabemos que el mundo lo hace de esa manera. Sabemos que muchos se han hecho ricos a costa de aprovecharse de la necesidad de la gente. Y no voy a hablar de instituciones, solamente usted ya lo ha visto, ¿verdad? No tengo que, como dicen por ahí, ser muy explícito. Por eso, hermanos, Dios a su pueblo Israel le dio indicaciones precisamente para que no pasara esto en ellos. Allá en Isaías capítulo 58, voy a llevarles a que busquen Isaías capítulo 58, en donde Dios da indicaciones por medio de su profeta Isaías a su pueblo. Y dice en Isaías 58, del versículo 6 al 8, ahí habla de lo que es el verdadero ayuno. ¿Y cuál es el propósito del verdadero ayuno? Voy a darle lectura a Isaías 58, del versículo 6. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Lo que quiere el Señor es, dice que suplamos, si está en nuestras manos, si está en nuestro poder, suplir la necesidad del hambriento, del sediento, del que no tiene abrigo. Debemos hacerlo sin condicionar, sin ver qué podemos sacar a cambio, sin aprovecharnos de la situación. Eso es parte de nuestro testimonio como pueblo de Dios, como hijos e hijas de Dios. Y aquí hay una recompensa, más que recompensa, hay una bendición. Dice que entonces, ahí en el versículo, cuando tú hagas esto, cuando tú estás haciendo esto, cuando estás calmando el hambre del hambriento, cuando le estás dando de comer al hambriento, cuando le estás dando de beber al sediento, cuando tú estás cubriendo al que padece frío, cuando estás compartiendo tu abrigo, tu chamarra, tu suéter con aquel que padece frío, dice aquí que entonces nacerá tu luz como el alba. O sea, vas delante de Dios y aún ante el mundo, tú estás siendo una luz, estás resplandeciendo. Y tu salvación, dice, se dejará ver pronto. Es la evidencia de que eres salvo, de que eres salva. Aquí, hermanos, algo interesante. Lo hemos dicho. Nosotros no vamos a ganar y no nos hemos ganado la salvación con buenas obras. Nadie puede ganarse la salvación con buenas obras. La Biblia es clara en ese sentido. En Efesios 2, 8 y 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvo por buenas obras. Sin embargo, Dios quiere que hagamos buenas obras. Y nosotros debemos hacer buenas obras, no para que seamos salvos, no para ganarnos la salvación, sino porque ya somos salvos. Tenemos que dar evidencia de que ya somos salvos.
Tenemos que dar evidencias de que somos un pueblo especial, de que somos gente especial, de que somos el pueblo de Dios, de que somos hijos e hijas de Dios. Y por eso dice aquí, hermanos, a través del profeta Isaías: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será ¿qué? Tu retaguardia. Cuando tú haces eso, hermanos, tú reflejas la gloria de Dios. Dios se manifiesta a través de ti. Esto es algo maravilloso, el saber que tú estás siendo instrumento de Dios, pero a la vez que Dios está manifestando su gloria, su presencia, su amor, su bondad a través de ti. Es lo que Dios debió haber hecho Jacob con su hermano Esaú. Es lo que tenemos que hacer nosotros con los hermanos que padecen necesidad. Porque de esa manera estaremos dando evidencia de que somos hijos de Dios, que usted es hija de Dios, que usted es salvo, que usted es salva. Y como Jesús mismo lo dijo, si hacemos buenas obras, entonces haremos que la gente que ve esas buenas obras, ¿qué?, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Que no nos alaben a nosotros, sino que alaben a Dios, que glorifiquen a Dios. También vemos aquí, hermanos, del versículo 32 al 34, cómo Esaú menosprecia o subestima sus privilegios como hijo mayor, su primogenitura. Voy a darle lectura volviendo a Génesis capítulo 25. Buscamos nuevamente Génesis capítulo 25. Ahora el versículo 32 al 34. Dice: entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado y de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. O sea, como que ahí no había pasado nada. Comió, se sació, bebió y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí, hermanos, quiero aplicar esto también. En esta ocasión voy a estar haciendo la aplicación en cada punto que estemos viendo, para que vean cómo aquello que pasó tiene, como dicen, aplicación para nosotros actualmente. Dirá: bueno, yo no soy primogénito, no soy primogénita. ¿Y qué? Ahora, ¿verdad? Y eso ahora no cuenta. Pero, ¿qué significa menospreciar en este caso el privilegio de ser el primogénito en el caso de Esaú? Y aquí quiero decirles, hermanos, que nosotros también podemos menospreciar, en este caso, la posición como hijos e hijas de Dios, cuando nos dejamos llevar por los deseos de la carne, por los apetitos de la carne, por el pecado. En este caso, Esaú se dejó dominar por su estómago, se dejó dominar por su hambre, se dejó dominar por su gusto, por su necesidad de comer. No se iba a morir. Si no comía, un día no se iba a morir por eso. Está comprobado que las personas pueden aguantar sin comer hasta 15 días, 14 días, pero no pueden aguantar sin beber más que unos 4 días. Tienen que beber, tienen que, ¿cómo se dice? Administrarse líquidos. Pero pueden pasarse sin comer hasta 15, 17 días. Yo recuerdo a alguien que quiso
hacer un ayuno de 40 días y 40 noches. Porque así como Jesús lo hizo. ¿Y saben qué? Al día 17 tuvieron que llevarla de urgencia para que le pusieran suero porque se estaba deshidratando totalmente. Ahora, no se iba a morir Esaú, pero se dejó llevar por el hambre, se dejó llevar por su deseo de comer. Y nosotros, hermanos, cuando nos dejamos llevar o dominar por la carne, por el pecado, también menospreciamos nuestra posición como hijos e hijas de Dios. Vamos a buscar en Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17. Voy a darle lectura. Romanos 8, del 12 al 17. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Las que son guiadas por el Espíritu de Dios, estas son hijas de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué? Abba, Padre. Hemos sido adoptados como hijos e hijas de Dios por medio del Espíritu Santo, y ahora podemos decirle a Dios, Abba, Padre, papito, papito. O sea, esa cercanía, esa confianza que hace posible el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora somos hijos e hijas de Dios. Luego sigue diciendo, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora somos, dice, hijos e hijas, y somos herederos, coherederos con Cristo. Hermana, usted es coheredera con Cristo. Hermano, usted es coheredero con Cristo. Pero aquí hay una condición. Dice que si padeces juntamente con Cristo. Y puedo yo aquí decir, si también, así como Cristo se sobrepuso a la tentación, así como Cristo se sobrepuso al pecado, si tú y yo nos sobreponemos a la tentación y al pecado, entonces estaremos confirmando y estaremos dando evidencia que de verdad somos hijos e hijas de Dios. Que de verdad somos herederos y coherederos, herederas y coherederas juntamente, ¿qué? Con Cristo. Es decir, que tenemos que dar evidencia de ello. Por eso, si no nos sobreponemos a la tentación, si no nos sobreponemos al pecado y nos dejamos llevar por el pecado, por la carne, estamos menospreciando ese privilegio, esa posición en que Dios nos ha colocado, en que el Espíritu Santo nos ha colocado como hijos e hijas de Dios. Porque es fácil decir, ay, ese Esaú, ¿qué estaba pensando? Que no pudo aguantarse tantito. Dios también podría decir eso de nosotros. No podías aguantarte tantito. ¿Por qué te dejaste llevar? ¿Por qué te dejaste embaucar? Entonces es importante pues que estemos alertas. Recuerden que dice la Escritura que el diablo anda alrededor nuestro, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien hacer caer.
Así que debemos estar alertas, debemos estar atentos. Ahora vamos a ir al capítulo 27 de Génesis. Por favor, busquemos en Génesis, ahora el capítulo 27. Vamos a saltarnos ahí el capítulo 26 para darle continuidad al tema de los peligros de un hogar disfuncional. Y en el capítulo 27 vamos a ver cómo Isaac egoístamente condiciona la bendición. Dice el versículo 1 al 4 de Génesis 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí que ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. ¿Se dan cuenta? Isaac, este padre, está pensando en sí mismo. Sabe que pronto va a morir porque ya está viejo. Y él sabe que su obligación antes de que se muera debe bendecir a su hijo primogénito. Aquí, hermanos, Esaú era el primogénito, definitivamente. Y en este caso parece ser que Isaac no sabía los arreglos que habían hecho entre Jacob y Esaú. Y por eso podemos decir que Isaac sabía que tenía que bendecir a su primogénito. Pero ¿qué hace? Condiciona la bendición. Le dice: hijo, si quieres que te bendiga, primero ve y ve a cazar algo para mí, y luego guísamelo y que esté como a mí me gusta. Y luego ya te voy a bendecir. Hermano, yo por eso aquí pongo eso. Isaac egoístamente condiciona la bendición. Él no debió haber condicionado la bendición. Él tenía que bendecir a su hijo, tenía que bendecir a su primogénito. Y esto, hermanos, es importante, que como padres tenemos ciertas responsabilidades para con nuestros hijos. Así como los hijos tienen ciertas responsabilidades con sus padres. Y aquí podemos, como dicen por ahí, cambiar y decir, bueno, también los hijos tienen que bendecir a sus padres, tienen que ayudar a sus padres, independientemente si sus padres los han tratado bien o no. Así como los hijos tienen que bendecir los padres tienen que bendecir a sus hijos, independientemente si han sido buenos hijos o no. Y estoy hablando muchos dicen, bendecir quiere decir que le tienes que dejar, tienes que darle herencia, tienes que dejarle, ¿no? Primero, la bendición tiene que ver con, como vamos a ver aquí, con la bendición que viene de parte de Dios. Y claro, tiene que ver con cosas materiales, pero sobre todo, y lo primero es lo espiritual. Lo espiritual. Por eso leíamos hace un rato que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, si la casa, si el hogar no tiene fundamentos espirituales firmes, por más buenos que sean los fundamentos materiales, será una casa hueca, pero no será un hogar. Será un edificio, pero no será un hogar. Usted sabe, hasta en inglés hay esa diferencia entre lo que es casa y lo que es hogar. Pues en español también. Una casa, un hogar no es la casa, no es el edificio, es la familia.
si Jehová no edifica la casa, si Jehová no edifica el hogar, en vano trabajan los que están esforzándose en hacer del hogar, de la familia, algo firme, algo sólido. Y aquí vemos entonces que tenía la obligación de bendecir. Y aquí yo quiero dirigirme a aquellos también que utilizan como pretexto el evangelio y decir, si quieres bendición, si quieres, tienes que sembrar. A ver quién va a dar $100 o $1,000. Los de los $1,000 pónganse de este lado y los de 500 de este lado. Eso es porque Dios va a bendecir a los que se pongan de este lado. Y empiezan a condicionar la bendición de Dios. Y dicen, mientras más das, más Dios te va a bendecir. Ahora, yo sí estoy convencido que Dios bendice y bendice mucho más de lo que uno da. Y de hecho, cuando uno da, y por eso decía Salomón, todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Solamente estamos dando parte de lo que Dios nos ha dado. Y podemos dar porque Dios ya nos ha dado. Si no, quedamos. Pero muchos dicen, no, si tú das $1, Dios te va a dar $2. Si tú das $100, Dios te va a dar $200. Si das $1,000, Él te va a dar $2,000. Y la gente dice, oh, entonces si es así, y lo ven como una inversión. No, pues si Él me da lo doble, pues voy a dar entonces $10,000 para que me dé 20,000. Y se aprovechan de eso. Pero como alguien dijo, porque no conocen la palabra, por eso se dejan que abusen de ellos. No tenemos que condicionar la bendición. En última instancia, el único que tiene derecho de condicionar la bendición es Dios. Y lo encontramos allá en Deuteronomio 28. Dice, si tú me dejas, las maldiciones te van a alcanzar. Y ahí viene, ¿verdad? Enumeradas las maldiciones. Pero también ahí vienen las bendiciones. Primero vienen las bendiciones, de hecho. Dice Dios, si tú me eres fiel, si tú, y ahí vienen. Las bendiciones te van a alcanzar. Vas a ser bendito en el campo, bendito en la ciudad. Bendita tu arteza, bendito tu vientre. Pero dice el Señor, si tú te vas en pos de dioses ajenos, si tú no me obedeces, entonces las maldiciones te van a alcanzar. Pero eso es Dios, hermanos, quien se encarga de ello. Ahora, así como Isaac no debió haber condicionado la bendición, nosotros como padres tampoco debemos condicionar la bendición. De decir, yo voy a querer más al que me da más, al hijo que me da más, porque también eso pasa, ¿verdad? Y aquel que ni los buenos días me da, pues también yo, ¿verdad? Pues así, si él me ignora, pues yo lo ignoro también. Es tu hijo. Bendícelo también. Ora por él también. Dile que lo quieres también. Abrázalo también si es necesario. ¿Verdad? No solamente al que te habla bonito, no solamente al que te da, aún al que no te da también. ¿Por qué? Porque tu deber como padre o como madre es ¿qué? Es amar a tus hijos, es bendecir a tus hijos. Rebeca, ventajosamente,
se confabula con Jacob para obtener, o más bien dicho, robar la bendición. Versículo 5 al 17 de Génesis 27, 5 al 17 dice: y Rebeca estaba oyendo. ¿Será que estaba oyendo? Cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiña. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Qué tremendo es esto. Una madre confabulada con su hijo consentido, con su hijo muy amable. ¿Para qué? Para robarle la primogenitura a su otro hijo y para engañar a su marido. Esto es algo muy fuerte. Pero otra vez volvemos, ahí está. Para que aprendamos y no cometamos los mismos errores, los mismos pecados, porque eso es pecado, no es error, es pecado. Y si nos damos cuenta ahí, cómo ella está dispuesta, o sea, eso está mal cuando una madre incluso se desvive por los hijos, aún anteponiendo a su esposo. Estaba yo viendo un video de alguien que dice, ¿por qué muchas mujeres son infelices? ¿Por qué muchas madres son infelices, esposas son infelices? Dice, porque muchas de ellas se han inclinado más o se han identificado más con sus hijos que con su esposo. En otras palabras, los hijos han venido a desplazar al esposo. Todo para los hijos. El esposo hay que se las arregle como pueda. Mis hijos. Y eso es peligroso. Yo siempre he dicho, sí, los hijos llegan, hay un punto, sobre todo cuando son niños, son bebés, hay que atenderlos. Hay que ver por ellos. Hasta el padre tiene que apoyar en eso de la crianza de los hijos. Si tienen que, en la madrugada necesitan el biberón, pues ahí está, el padre tiene que levantarse a veces para darle el biberón. Que a veces hay que cambiarle los pañales, el papá tiene que entrarle. Que hay que cargar al bebé, el papá también tiene que entrarle. Pero
llega al punto en donde, ok, ya los niños van creciendo, ya van de alguna manera siendo más independientes. O sea, hay tiempo en donde los hijos requieren el apoyo de la madre, el apoyo del padre. Pero no deben olvidar las esposas que tienen su esposo. Y como decía el autor de este video, decía él, y al fin de cuentas, los hijos se van a ir. ¿Y con quién te vas a quedar? ¿Con quién te quedas? Con tu esposo, con tu esposa. Si es que todavía está el esposo, ¿verdad? Si es que no se ha ido antes. O la esposa, si es que no se ha ido antes. Pues sí, es cierto, los hijos se van a ir. Y qué bueno que se vayan. Porque así debe ser. Entonces vemos como ella a tal punto, fíjense, todavía Jacob dice, si mi padre me descubre que no soy Esaú, y en lugar de traer bendición sobre mi vida, voy a traer maldición. ¿Y qué dice ella? No te preocupes, hijo, que la maldición sea sobre mí. No solamente haz lo que yo, a ese punto, hermanos. Ese es un amor enfermizo de madre. Es incorrecto eso. Sí hay que amar a los hijos, definitivamente. Y yo sé que como madres aman mucho a sus hijos. Y yo sé que los hijos e hijas se identifican mucho con la madre más que con el padre. Lo hemos visto, por experiencia hemos visto que esto pasa en los hogares. Y tal vez sea porque también los padres a veces somos un poco alejados de los hijos. Y la madre es la que está más cerca. La madre ve a su hijo, a su hija así un poquito cabizbaja y le dice, ¿qué te pasa, amor? ¿Qué te pasa, amor? Algo traes. Y nosotros como padres, seguro. Y así, ¿verdad? Pues ignoramos. Tiene que arreglar sus asuntos solo. Pero la mamá es más sensible en ese aspecto. O sea, esto también se entiende. Pero eso no justifica, otra vez, no justifica tomar una actitud como la que está tomando ahí Rebeca. Ahora, aquí hay que decirlo, hermanos. Aquí encontramos la explicación por qué ella está así. Una, porque claramente dice en el capítulo 25, versículo 28, que que Rebeca amaba ¿qué? A Jacob. Así lo dice. Que Rebeca amaba a Jacob. No dice que amaba a Esaú. Seguramente sí también, pero más que a Jacob. Ahí está la razón de por qué. Pero luego, hermanos, yo creo, y eso hay que decirlo también, Rebeca tenía muy presente lo declarado por Jehová acerca de sus hijos. Allá también en el capítulo 25, versículo 23, dice el versículo 23 del capítulo 25 de Génesis, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. O sea, Dios ya le había declarado, ya le había dicho lo que iba a pasar con sus hijos. Que el mayor iba a servir ¿qué? Al menor. ¿Y quién era el mayor? Esaú. ¿Y quién era el menor? Jacob. Entonces Rebeca tenía bien presente, tenía bien claro que quien iba a servir al menor era Esaú. Quien iba a servir a Jacob era Esaú. Y el mayor servirá al menor. Pero, hermanos, hay cosas que a veces cuesta trabajo entender y sobre todo aceptar. Y yo nomás lo presento así porque aquí así está. Yo estoy convencido que el fin
no justifica. Es verdad que Dios le había revelado a Rebeca lo que iba, pero Dios no le dijo, mira, Rebeca, para que esto sea así, tú tienes que hacer esto, esto y esto. No. Y aquí entra lo que es a veces difícil conciliar esto, hermanos. Lo que es la soberanía de Dios por un lado, porque Dios así lo había determinado, y por otro lado es la responsabilidad humana. Esto cuesta mucho trabajo conciliar. Alguien ha dicho, es las dos caras de la misma moneda. Por un lado, la soberanía de Dios. Dios determina, Dios decide, pero por otro lado está ¿qué? La responsabilidad humana. Y un ejemplo bien claro, hermano, lo tenemos en el caso de Judas. Judas Iscariote. Jesús mismo lo declaró y dijo, uno de ustedes me va a entregar. El que moja su bocado en mi plato, ese me va a entregar. Y era Judas. Uno de los 12. Pero dice, pero va a hacer como está escrito. O sea, como ya Dios, como el Padre ya lo había determinado. Que uno de ellos lo iba a entregar. Ahí está la soberanía de Dios determinando que uno de los 12 iba a entregar a Jesús. Pero era la responsabilidad. Judas tuvo que ser responsable de su acto. Incluso ahí mismo dice que él sustraía, él ya era ladrón. Estaba con los 12, pero era un ladrón. Y en ese sentido, Judas fue responsable de la acción que cometió. Y él lo sabía. Cuando dice que vio lo que siguió en cuanto a Jesús, como fue juzgado y sentenciado a la muerte en la cruz, dijo, he pecado, he entregado sangre inocente. ¿Y qué hace? Y va, entrega las monedas, no se las reciben, las arroja y va, ¿y qué? Y se ahorca, se cuelga. Tuvo una muerte tan terrible, dice que sus entrañas se reventaron. Alguien dice, si Judas se hubiese arrepentido de verdad, hubiera ido y hubiera pedido perdón a Dios, a Cristo. Pero en lugar de eso fue y se ahorcó, se suicidó. Pedro también negó a Jesús, ¿recuerdan? Y Jesús ya le había dicho, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y él decía, no, yo no. Le negó. Y dice que cuando cantó el gallo, él salió y lloró, ¿qué? Amargamente. Pero no fue y se ahorcó. Él salió y lloró amargamente. Pero Jesús ya le había dicho, Pedro, ya he orado por ti. El diablo me ha pedido para zarandearte como el trigo, pero ya he orado por ti para que tu fe no te falte. Otra vez, ahí está la soberanía de Dios, pero también está la responsabilidad humana. Y aquí, hermanos, se aplica esto. La soberanía de Dios, el decreto de Dios era que el mayor sirviera al menor. Pero Jacob actuó mal como hermano. Rebeca actuó mal como madre, como esposa también. Porque se confabuló con su hijo para robarle la primogenitura al hijo mayor y para engañar a Isaac, haciéndole creer que Jacob era Esaú. En el versículo 30 al 38 de Génesis capítulo 27, encontramos la reacción que hubo de parte de Isaac y también de parte de Esaú. Voy a leer del versículo 30 al 38 de Génesis capítulo
27. Dice, y aconteció luego, bueno, voy a leer del versículo, falta el 18 al 29. Jacob obtiene la bendición suplantando a su hermano Esaú. También estoy enfatizando esto. Jacob obtiene la bendición suplantando a su hermano Esaú y engañando a su padre Isaac. Fíjese. Ahí hay un doble pecado. Por un lado, suplanta a su hermano Esaú. Y por otro lado, ¿qué? Engaña a su padre. Hermanos, una mentira lleva a otra mentira. Hay quienes quieren, como dicen, tapar un hoyo abriendo otro hoyo más grande. Está comprobado que una mentira conduce a otra mentira. Y la manera de cortar con la mentira o con las mentiras es que con la verdad. Con la verdad. Es lo mismo que la Biblia dice. ¿Cómo vamos a vencer lo malo? ¿Con otro mal más grande? No. La manera de terminar con el mal, con lo malo es que con el bien. Con el bien. Y lo mismo es el antídoto para terminar con la mentira es que la verdad. La verdad neutraliza a la mentira. La verdad es como la luz a las tinieblas. ¿Cómo usted va a terminar con las tinieblas? Pues con la luz. Y es así también con la verdad. ¿Quieres terminar con la mentira? ¿Quieres terminar con la falsedad? ¿Qué? Di la verdad. Habla con la verdad. Por eso aquí vemos cómo Jacob obtiene la bendición suplantando a su hermano Esaú y engañando por otro lado a su padre Isaac. Dice del 18 al 29. Entonces, hablando de Esaú, entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres? Aquí ya Jacob que está ante su padre Isaac. Dice, entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Aquí, hermanos, está utilizando a Dios para su mentira. ¿Esto qué significa? Que hay gente mentirosa que jura en nombre de Dios, que pone a Dios por testigo. Y aquí está uno de ellos. Eso es algo serio, ¿verdad? Ya meterse con Dios. Utilizar el nombre de Dios para sostener una mentira. Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Sí, listo, ¿eh? De alguna manera Isaac todavía tenía la mente lúcida. ¿Eh? Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob. También tenía buen oído. La voz es la voz de Jacob. Pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó. E Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó.
Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinan ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Ahí está. Ya. La bendición. Pero vemos, hermano, cómo en este caso Isaac percibe que algo no anda muy bien. Dice: esta voz me parece la voz de Jacob, pero dice que es Esaú. Las manos, pues sí, parecen las manos de Esaú. Y aún así, tiene ciertas reservas. Pero puede más que su estómago. Puede más su estómago. Puede más la carne. Y lo bendice. Y aún, ¿verdad? Dice: acércate y besa. Ahí lo hace con doble propósito. Otra vez, ¿verdad? Para poder olerlo. Él conocía el aroma de su hijo, Esaú. ¿Y por qué? Dice: sigo oyendo la voz de Jacob, pero las manos y el olor es de Esaú. Hasta en eso, hermanos, Rebeca. Dice que Rebeca tenía los vestidos de Esaú en su casa, los más preciosos. Y aún ella se prestó, utilizó esos vestidos y se los puso para poder engañar a Isaac. Y bueno, hermanos, cuando usted tenga alguna, como dicen por ahí, que no esté plenamente convencida, plenamente convencido de algo, cuente hasta 10, cuente hasta 20, pero sobre todo pídale a Dios que le ayude a discernir si aquello está bien o no. No lo haga a la primera. ¿Cuántas personas han engañado así? Les hacen propuestas muy buenas, ¿no? De inversión, o de que se va a ganar esto, se va a ganar lo otro, y sí, que invierta tanto y usted va a ganar dentro de poco 10 veces más. No haga caso a eso. Es mentira. Pero cuando algo parece como que está bien, pero hay algo como que no cuadra, como que no me convence, tranquilo, tranquila. Ore a Dios. Pídale a Dios que le dé discernimiento, que le permita ver dónde está el problema, dónde está lo malo. Amén. ¿Y sabe qué? Dios se lo va a conceder. Dios va a abrirle sus ojos. No se confíe de sus corazonadas, no se confíe de su instinto. Es que yo tengo instinto para esto. Te va a fallar el instinto. Así como le falló a Isaac su olfato y todo eso, ¿verdad? Su tacto, su oído. Él solamente se dejaba guiar por su olfato, por su oído, por su tacto. Si tú solamente te dejas de guiar por eso, te van a fallar. Déjate guiar por Dios, por su espíritu, por su palabra. Y de esa manera vas a cometer menos errores. Amén. Así que es importante, hermanos, considerar eso. Aquí, hermanos, debo señalar que, bueno, ya del versículo 30 al 38, donde estuvimos leyendo, pero
no quisiera continuar, a lo mejor va a haber una, no sé, una tercera parte, no sé, ¿verdad? No me gusta mucho esto, pero quiero que ustedes vean aquí algo que sí quiero señalar, no quiero dejarlo así, es la validez. Nos vamos a brincar, yo creo, del 30 al 38, la validez de la bendición y también el alcance de esa bendición. Y vamos a ver la diferencia que hay entre bendición y predicción. Aquí yo encuentro que, por un lado, lo primero que hizo Isaac es emitir una bendición y luego una predicción. Y vamos a ver en qué sentido. En cuanto a la bendición, está diciéndole ahí a su hijo, en este caso a Jacob, pensando que era Esaú, le dice: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Aquí, hermanos, van implícitas las bendiciones espirituales, las bendiciones que vienen de lo alto, de parte de Dios, y también las bendiciones materiales, las bendiciones que Dios provee a través de la tierra, en este caso manifestado en lo que es el trigo y el mosto, el trigo y el vino, que en ese tiempo eran, diríamos nosotros, los alimentos básicos. El trigo para el pan y el mosto o el vino para la bebida. Entonces, Dios está, en este caso, a través de Isaac, proveyendo de lo necesario, y aún no solamente necesario, sino abundancia de trigo y de mosto. Por otro lado, está poniendo bajo su dominio a su hermano. Dice ahí el versículo 29, sírvante pueblos y naciones se inclinan ante ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. O sea, tus hermanos carnales. En este caso, tu hermano carnal y los hijos de tu hermano. Y los hijos de tu hermano sirvan a tus hijos. Digo, hay cosas que yo no entiendo, pero ahí están. ¿Cómo Dios permitió eso? Pero recuerden, ya no estamos en esos tiempos. Por eso Jesús dijo, yo no piensen que yo he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Y luego dice, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid y no maldigáis. Si te hieren en la mejilla derecha, ¿qué dice? Pon la otra. No pagues a nadie mal por mal. No maldición por maldición, sino por el contrario, bendición. Al que te maldiga, ¿qué? Bendícelo. Dios dice, de la venganza yo me encargo. De la maldición yo me encargo. Por eso, hermano, no tenga usted miedo de que alguien lo maldice. Esa maldición no tiene nada en contra de usted. No hace ningún efecto. ¿Por qué? Porque usted está bendita de parte de Dios. Porque usted está bendito de parte de Dios. Por eso es válida la bendición. ¿Por qué digo que es válida? Porque después Esaú le dice a su padre, Padre, bendíceme, ¿no tienes una bendición para mí? ¿Y qué hace Isaac? Se queda callado. Dijo, es que ya di la bendición, ya a tu hermano, dice ahí, voy a leer, ¿verdad? Ahí, en el versículo
33, y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes de que tú vinieses? Yo le bendije. ¿Y qué? Y será bendito. Ya lo bendije. No puedo retractarme. No puedo anular la bendición, dice. Ya lo bendije y será bendito. Hermano, otra vez recalco. Si usted ya es bendita, si usted es bendito, ninguna maldición de parte del mundo puede contra usted. Por eso que dicen, no, que un trabajo, que le están haciendo un trabajo, que están haciéndole un amarre, que están haciéndole, que le están echando la sal, y que no sé qué cosas por ahí, que le van a hacer ojo. Eso, hermanos, para el creyente, para la creyente, no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. Y usted debe estar convencida de ello, convencido. No les tengan miedo, dice el Señor, ¿verdad? A quien debemos temerle es a Dios, a Él sí, ¿no? Sigue diciendo, versículo 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Ahí, hermanos, hay un dolor grande en el corazón de Isaac. Dice que aún se estremeció cuando se dio cuenta que es lo que había hecho. Como diciendo, ¿qué hice? Pero vemos como Esaú se enoja y aparte de eso, pues también sufre por la situación, pero se enoja de tal manera que más adelante en el versículo 41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: fíjense, llegarán los días del luto de mi padre, ¿qué? Y yo voy a matar a mi hermano Jacob. Cuando se muera mi padre, yo voy a matar a mi hermano Jacob. ¿Cómo? De alguna manera ahí los padres propiciaron eso. Por eso es deber de los padres ver si algo está pasando entre hermanos, acercarse a ellos, llamarlos y decirles: ¿qué está pasando, hijos? Yo noto como que entre ustedes hay cierta fricción, como que hay cierto disgusto, como que no se están llevando bien. A ver, ¿qué está pasando? Tienen que llamarlos, porque si no, esa brecha se va a seguir abriendo y después van a tener ahí en su hogar enemigos. Y vean hasta dónde puede llegar. Ya Esaú estaba pensando a futuro: cuando mi padre se muera, voy a matar a mi hermano Jacob. Así que decía yo que no quisiera concluir esto, sé que ya llevo un buen tiempo, pero la diferencia entre bendición y predicción. ¿Cuál es la diferencia entre bendición y predicción? ¿Cuál es la predicción? La encontramos ahí en el versículo 39 de Génesis 27. Dice, voy a leer el versículo 38. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío?
bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó su voz Esaú y lloró. Y alzó Esaú su voz y lloró. Yo creo que lloró amargamente. Lloró, aquí hermanos, yo creo que tenía sentimientos, lloró de coraje y lloró de tristeza, de dolor. Yo creo que no hay un llanto más terrible que un llanto de dolor y a la vez de coraje y dolor. Y al ver esto, Isaac no tuvo otra cosa más que decirle unas palabras que lo alentaron. Ya no había más bendición, hermanos. Ya no podía bendecir, solamente podía declararle su futuro, decirle lo que le esperaba. Dice el versículo 39, entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Aquí, hermanos, yo le considero que más que una bendición es una predicción. Incluso estuve buscando otras traducciones de este pasaje del versículo 39, y la mayoría de las traducciones no traducen como la Reina Valera 60. El versículo 39 dice, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. ¿No? ¿Saben cómo traducen la mayoría? Dice, sin fertilidad de la tierra, sin rocío del cielo, será tu morada. O sea, es todo lo contrario a lo que Dios, o en este caso, Isaac bendijo a Jacob. Si volvemos ahí al versículo 28 de Génesis 27, dice, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. En cambio, para Esaú le dice, sin grosura de la tierra y sin rocío del cielo será tu morada. En otras palabras, vas a tener una vida muy difícil. Y vas a tener que usar tu espada para poder sobrevivir. Vas a ser, tu descendencia van a ser mercenarios. Van a ser asaltantes para que puedan sobrevivir. Por eso dice ahí, y por tu espada vivirás. ¿Y qué? Y a tu hermano servirás. Dice, pero va a llegar el momento en que tú te vas